encontrar su voz. Hola a todos otra vez, bienvenidos a Encontrar su voz. Yo soy Iván, gracias por prestarme tu tiempo. Este podcast se trata de tocar temas vulnerables, temas profundos del alma. Y mi esperanza es traer consuelo, traer claridad a preguntas que nos hacemos, a dudas que tenemos y ayudarnos en esos temas vulnerables que probablemente no se hablen mucho. El tema de hoy es muy fascinante, el tema de hoy es tan profundo. Y si estás viendo esto es porque ya viste el título. El tema de hoy es ¿por qué tardan tanto en cumplirse las promesas de Dios? Y es pregunta sincera, pregunta sin máscaras. ¿Por qué tardan tanto las promesas de Dios? ¿Por qué las cosas que Dios dice que va a hacer parece como que nomás nunca llegan? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Tal vez no te has atrevido a expresarlo por miedo a ser un incrédulo, de cómo te atreves a cuestionar la soberanía de Dios. Muchas veces decimos, todo es en el tiempo de Dios. Decimos, todo es en el kairos de Dios para sonar más espirituales. Como que usamos esa respuesta para no preguntar más, para resolver toda duda. Todo es en el tiempo de Dios. Pero seamos sinceros y tratemos de responder, ¿por qué tarda tanto en cumplirse las promesas de Dios? Seguramente tú tienes promesas que Dios te ha dado, algunos recientes, algunos tal vez hace muchos años, tanto en su palabra o palabras que te dieron a ti personalmente, algún sueño, alguna visión o algo. ¿Y por qué tarda tanto? Y nosotros no somos innovadores en este pensamiento. Esta pregunta ha existido desde el comienzo de los tiempos. Hay una ocasión en particular donde el pueblo de Israel le dice al profeta Jeremías, le dicen, ¿cuál es este mensaje tuyo que hablas? Nunca se cumplen tus predicciones. Fíjate, no tenían vergüenza al pueblo de Israel, no tenían temor de Dios, le decían, ¿cuáles son estos mensajes de que hablas? Nunca se cumplen. En los tiempos del libro del profeta Ezequiel, Israel tenía un lema, una frase. Decían, el tiempo pasa y las promesas no se cumplen. Hablando de las promesas de Dios. Fíjate, desde aquellos tiempos y hasta hoy, como que hay un sentimiento continuo de como que pasa el tiempo y no se cumplen las promesas de Dios. Y espero esto resuene contigo porque yo sí lo siento. Yo sí lo siento mucho en mi vida. Tantas promesas que Dios me ha dado y como que ¿qué está pasando? Pasa el tiempo y no se cumplen. Y pienso que no soy el único. Pienso que también tú has de sentir igual. Y aclaro que no estoy hablando de promesas que tienen un camino obvio o un camino claro. Por si alguien está pensando que nomás tienes que actuar, lanzarte en fe. No estoy hablando de esas promesas. Si Dios te habló de hacer un negocio, pues es claro lo que tienes que hacer. Te preparas, aprendes y te lanzas. Lánzate a hacer tu negocio. No esperes una confirmación. Si Dios te dijo haz tu negocio, tú prepárate y lánzate. No estoy hablando de esas promesas que es cuestión de lanzarse nada más. Estoy hablando de promesas que no son tan sencillas como la promesa de sanidad en tu cuerpo, la promesa de restauración en tu familia, la promesa de un hijo o un vientre estéril, la promesa de la restauración de tu ministerio. Esas promesas no son cuestión de lanzarse nada más, son procesos que tardan. Entonces la pregunta, el enfoque de este capítulo, de lo que se trata todo esto, ¿por qué tardan tanto en cumplirse las promesas de Dios? Ahí les va. Pero primero necesito aclarar algo muy importante primero. Voy a responder la pregunta, pero la respuesta o las respuestas no te van a saciar. La respuesta a la pregunta no te va a inspirar, no te va a motivar, no va a producir la claridad o el resultado que quieres, o el resultado que yo quisiera ver. Tengo respuestas listas para dar y las voy a dar. Pero primero quiero aclarar que una respuesta intelectual, una respuesta de información,
no va a producir el resultado en ti que quisieras. Porque creo yo que la esperanza de una promesa, el querer ver sus promesas cumplidas en nuestra vida, no es una cuestión intelectual, es una esperanza del alma y no de conocimiento. Sabemos que Dios es fiel en nuestra mente, sabemos que Él es todopoderoso, que Él puede hacer cualquier cosa. Nuestra mente bien lo sabe, pero nuestro corazón resiente las heridas, resiente el tiempo que ha pasado sin ver nada. Ya hablamos de eso en el episodio 1, Fe Cicatrizada, de cómo el corazón resiente las cicatrices y las heridas. Así que, si me permites, quiero primero tratar de sanar el alma con la ayuda de Dios, sanar la pregunta del alma de por qué tarda tanto. Y después doy los puntos intelectuales o los puntos concisos de por qué tardan en cumplirse las promesas. ¿Va? Entonces, lo primero para sanar tu alma, para darte más que conocimiento, sino darte esperanza, es que las promesas de Dios no son un destino, son un proceso. Yo tengo un hijo que él quiere ser astronauta de grande. Dice que quiere viajar a la luna y yo le digo que excelente. Yo le digo que lo va a lograr. Le digo que sueñe en grande. También le digo que si quiere ser astronauta, tiene que ir a la escuela y tiene que trabajar muy duro. Pero es todo lo que le digo. No le digo nada más. No le digo, mi hijo, es tan difícil entrar a la NASA. Mi hijo, si supieras las dificultades que vas a enfrentar en la escuela. No, mi hijo, mejor dedícate a algo más realista. No, no, jamás. Jamás le dijera lo que se va a tener que enfrentar para ser astronauta. Porque si le dijera lo que tiene que hacer para llegar a cumplir su sueño, lo desanimo. Para decir, no, hombre, mejor no. Y algo parecido sucede con Dios. Sus promesas normalmente van ligadas con cree en mí. Van ligadas con ve y no peques más. Van ligadas con ven y sígueme. Y es todo. Dios no te dice los años que tienes que ser formado, como José el soñador. Dios no te dice las veces que intentarás e intentarás sin ver fruto, así como Abraham, el padre de la fe. Dios no te dice las veces que tendrás pérdidas en la batalla, así como a Josué. Solo te dice esfuérzate y sé valiente, porque si te dijera todo, no quisieras recibir sus promesas. Si Jesús solo te dice créeme, es porque es todo lo que necesitas saber. Si Jesús dice sígueme, es porque es todo lo que necesitas hacer. No necesitamos saber cuándo, cómo, todo eso vendrá. Pero si no te lo dice, es porque es mejor que no sepas. Porque si te dijera, es muy probable que diríamos, no, mejor no le entro. De haber sabido, mejor no lo hago. Es que tenemos un espejismo de las promesas de Dios. Creemos que el cumplimiento de sus promesas es como caminar sobre las nubes en un aura espiritual, donde todo está perfecto, donde no tienes problemas. Y si tu ilusión de sus promesas no es tan utópico, por lo menos imaginamos que estamos felices, que estamos plenos en el momento que recibimos sus promesas. Pero las promesas de Dios no son así. Dios le dijo a Pablo que tenía que ir a Roma, pero Pablo tuvo que vivir un naufragio antes de llegar. Y es que las promesas de Dios no son para darnos escalofríos o para que solamente soñemos con ellas. Son para que nos mantengamos de pie en los naufragios. Cuando no veamos nada cumplirse, para eso son sus promesas. Cuando te den un diagnóstico que es todo lo opuesto a lo que Dios te ha dicho, para eso te dio la promesa. Para que pudieras creer en medio de dificultad. Así como a Pablo, Dios le dijo que iba a llegar a Roma. Pensamos
que iba a ser fácil. Pensamos que llegaremos a Roma rápido, sin cicatrices, sin problemas, sin naufragios. Pero no es así, porque todo eso forma nuestra fe, forma nuestro carácter, un carácter que cree en las tormentas, un carácter que cree en medio de los naufragios. Es necesario pasar por todo eso para ser formados. Sus promesas son un proceso que nos forma. No es un destino, es un proceso que comienza el segundo que lo crees. Y las tormentas no siempre son de Dios. A veces son del enemigo mismo, tratando de destruirte, de tirarte. Y mejor dicho, las tormentas casi siempre son del enemigo, pero Dios lo permite para formarte. Pero el enemigo tiene toda la intención de derribarte, de destruirte, de pegarte donde más te duele. Y no quiero alardear al enemigo, pero son maestros, expertos en tirarnos. Lo hacen normalmente poco a poco, una pequeña desilusión tras otra pequeña desilusión. Y de repente nos encontramos cuestionando la fidelidad de Dios, hasta llegar al punto donde decimos, es que no creo ya. He vivido tanta desilusión que ya no creo. No creo que voy a ver las promesas de Dios. Pero vengo a decirte que sepa no solo tu mente, sino que sepa también tu alma, que en la tardanza eres formado, que esa tardanza es necesaria para que estés en condición de recibir tu promesa, para que aprendamos a creer no solo cuando todo va bien, pero que podamos creer en la adversidad. Es que la verdad somos como Pedro, el discípulo de Jesús. Decimos, Señor, yo te seguiré donde sea, yo haré por ti lo que sea. Pero cuando la vida nos presiona, cuando la vida nos prueba, ahí estamos negando a Jesús con nuestros hechos y nuestras palabras. Esas dificultades, tardanzas, desiertos que se sienten eternos, que por más que intentas no se cumplen las promesas, son necesarias para formar en ti la imagen que Dios quiere. ¿Puedo ser vulnerable? Así increíblemente vulnerable. Dios me ha hablado a mí muchas veces. Me atrevo a decir cientos de veces. Desde sueños, visiones, profetas, ministros. Vez tras vez tras vez, Dios me ha hablado de viajar, ministrar, cantar, de naciones, de multitudes, con la alabanza, con la adoración. Dios me ha pintado una imagen, me atrevería a decir, del tamaño de Marcos Witt, del tamaño Jesús en Romero. Y no lo digo para creerme grande, todo lo contrario. Lo digo para exponer. Me ha dicho tantas cosas que han pasado tantos años y no he visto nada de eso. O me atrevería a decir muy poquito de eso. Y por años he hecho todo lo que sé hacer, todo lo que creo que es correcto. Me he esforzado por no formar un Ismael como Abraham. Cuando veía que no se cumplía su promesa, pues dijo, tal vez no es con Sara, tal vez es con Agar, y formó a Ismael. He tenido mucho cuidado de no formar a un Ismael, de mantenerme fiel a Sara, fiel a mi ministerio, fiel a mi pacto, que es mi familia, mi iglesia. He hecho todo lo que sé hacer. He grabado, he expuesto lo que Dios me ha dado. He hecho y deshecho. Y no he visto ni una gota de la magnitud de lo que Dios me ha hablado. Y ya no estoy tan jovencito. Tengo ahorita 32 años. Y sí, estoy joven, pero tampoco soy un chavito. Ya soy un chavorruco milenial. Y he intentado, de verdad he intentado. Pero pues nomás cada vez que intento simplemente no resulta, no da. Pero cada vez comprendo más que aunque Dios me ha hablado tantas veces, y me atrevo a decir cientos de veces, de grandeza, si me lo hubiera dado antes, probablemente hubiera creído
que esa grandeza venía de mí. Pero al pasar por proceso tras proceso donde solo veo lo pequeño, el día que vea sus promesas, porque yo creo que los voy a ver, estoy convencido que los voy a ver, no sé cuándo, pero el día que los vea, siempre me quede claro que fue Él quien lo hizo, porque cada vez que yo traté de hacerlo, nunca resultó. Que siempre entienda que solo fue su mano y nada más quien me hizo ver sus promesas real en mi vida. Y de verdad han pasado años, décadas creyendo. Pero ¿sabes qué? Cada año mi fe se hace más fuerte. Mi fe se fortalece. Crece en mí la esperanza en el Dios de lo imposible. Y más importante, cada año disminuye mi orgullo. Cada año disminuye mi confianza en mis propias habilidades. Los años de espera, los años donde no veo las promesas de Dios, me han formado. Y probablemente me sigan formando, no sé cuánto tiempo más. Pero el tiempo que sea, sin estos años de formación, probablemente la grandeza que Dios me ha hablado me hubiera destruido. Así que bueno, lo prometido es deuda. Aquí te va rápido y al punto las razones por las que yo creo que sus promesas tardan en cumplirse. ¿Listos? Ok, ahí les va. Número 1. Sus promesas tardan tanto porque Dios no tiene prisa. Aunque nosotros vivimos en una cultura acelerada, sentimos que se nos va el tren, simplemente a Dios no. Dios no tiene prisa. Si ves en su palabra, la mayoría de las promesas de Dios eran de años y a veces de siglos. Son muy pocas las promesas de Dios que eran instantáneas, que eran rápido. Y si llegas a pensar como yo he pensado, el tiempo pasa, me estoy haciendo viejo, seguramente voy a ser viejo cuando vea las promesas de Dios. Vengo a decirte, no menosprecies tu edad, porque aún de viejo eres útil para Dios. Si todavía tienes aliento, todavía eres útil para Dios. No menosprecies tu edad. Si tienes vida, es porque Dios todavía tiene propósito contigo. Número 2. ¿Por qué las promesas de Dios se tardan tanto? En mi opinión, es porque tus palabras no se alinean a tus promesas. Sin entrar en el tema tan profundo de lo que son las palabras y el peso creativo que tienen. Si Dios te habló de abundancia, pero en medio de la escasez solo te quejas de lo que te falta, solo te quejas de lo que está mal, solo hablas de lo mal que te sientes, de lo enfermo que estás, de cómo te duele el cuerpo, de cómo todo se está yendo abajo. Solo hay queja y queja tras queja. Amigo, déjame decirte que te estás autodestruyendo. Entiendo lo que es vivir procesos. Créeme que lo entiendo y empatizo mucho contigo. Y se vale decir, Dios, yo siento esto. Se vale decir, yo siento que esto está pasando. Yo me siento así. Pero que siempre podamos redireccionar nuestra confesión y decir, aunque siento, yo sé, yo creo que tú eres bueno. Yo creo que soy sano aunque me siento así. Que podamos decir, yo creo que veré sus promesas aunque ahorita no los veo. Se vale sentir, pero que no sea tu confesión diaria lo que sientes. Porque solo hablar lo que sentimos solo nos está dañando y posiblemente postergando nuestra promesa. Número 3. ¿Por qué tarda tanto sus promesas? Y créeme que esto lo digo con mucho amor y es muy difícil de aceptar. El número 3 es que pudiera ser que simplemente no estás listo para recibirlo. Y yo sé, suena feo, suena franco, pero hay una probabilidad muy alta que no estás listo. Así como mi hijo que quiere ser astronauta, imaginando que es su destino, imaginando que es su promesa. No está listo. Es un niño.
Y por más que se lo quiero dar, por más que quiero verlo cumplir su promesa, imaginando que es su promesa, por más que nació para ser astronauta, nunca lo será mientras sea un niño. Porque si se pone el traje ahorita y se va en una nave, ni aunque lo dejaran, moriría. Su promesa lo mataría porque no está listo. Recibir una promesa antes de tiempo es como recibir una gran cantidad de dinero y no tienes madurez financiera. Te destruye. O la intimidad en el matrimonio, tan pleno y satisfactorio que es para el ser humano, te puede destruir si no tienes madurez emocional. Hay cosas tan buenas en esta vida que te destruyen si no estás listo para recibirlo. Así que si no estamos listos, Dios no nos da su promesa aún para no destruirnos. Y la razón número 4, y el último en mis notas, que por qué tarda tanto las promesas de Dios es porque tienes que pasar el examen de la paciencia. Si quieres crecer, hablando del punto anterior, si quieres dejar de ser un niño espiritual, emocional, un niño en carácter, si quieres estar listo y crecer, la paciencia es un examen que necesitas aprobar. Y mientras la repruebas, no verás tu promesa. Hay una historia muy conocida en la Biblia cuando el rey Saúl no esperó al profeta Samuel para ofrecer un sacrificio. Y cuando Samuel llega, el rey estaba haciendo el sacrificio y el profeta lo regaña y le dice que por no haber esperado el reino se le iba a quitar, tenía que terminar. Y para mí esa historia siempre se me ha hecho algo injusto, porque el contexto es Saúl era el rey, estaban en guerra, el enemigo avanzaba contra ellos y no podían hacer nada porque tenían que esperar al profeta para ofrecer sacrificios antes de pelear. Estaban vulnerables porque no llegaba el profeta. No podían pelear porque no llegaba el profeta. Avanzaba el enemigo, la gente se asustaba, la gente estaba desterrando al rey, le estaban metiendo presión, que por qué no podemos pelear, ¿dónde está Samuel? No llega. Lo esperaron 7 días y no llegaba Samuel. Oye, cualquiera en los zapatos de Saúl dice, dame ese becerro, yo hago el sacrificio y vámonos a pelear. Era una cuestión literal de vida o muerte. Pero Samuel le dijo, por no haber esperado, hoy se te hubiera confirmado tu reino. Hoy tu promesa hubiera sido confirmado si tan solo hubieras esperado. Y es así. Dios nos prueba bajo presión. Específicamente si estás dispuesto a esperar bajo presión. Y amigo, esperar no es fácil. Me atrevo a decir que es lo más difícil que un creyente puede hacer. Lo más difícil para un creyente no es mover montañas, no es hacer milagros, no es sanar enfermos. Lo más difícil es esperar. Desafortunado Saúl, que vivía en el Antiguo Testamento, tenía que pagar por sus pecados. Y gracias a Jesús, nosotros no. Jesús pagó el precio por nuestros pecados, el precio de nuestras fallas, que gracias a Jesús podemos volver a intentar cada día, cada día. Y no tenemos que pagar por nuestros errores como Saúl. Pero no nos confundamos. No veremos la promesa hasta que pasemos el examen de la paciencia. Y si me permites aconsejarte de todo corazón, no trates de cumplir tu promesa en un acto desesperado, pensando que Dios se tardó. Usualmente actuar en desesperación te lleva a gestar, a crear un Ismael y no a Isaac, que es tu promesa. Actuar en desesperación llevó a Saúl a perder su reino. Y no vas a perder tu promesa, pero pudieras formar un Ismael, que eso tiene muchas consecuencias. Mejor mantente fiel a tu pacto para formar a tu Isaac, tu promesa. Y ahí está las razones de por qué creo que tardan tanto sus promesas en cumplir. Di muchos puntos y si puedes, escucha esto otra vez para que no se te escapen puntos que te van a ayudar en los momentos difíciles. Entonces, ¿por qué tardan sus promesas?
porque te está formando. Y si perseveras, verás cada una de las promesas ser una realidad en tu vida. Porque todas las promesas en Dios son sí y amén. Oye, muchísimas gracias por escuchar el mensaje de hoy. ¿Por qué tardan tanto tus promesas? Y me harías un favor, si te bendijo, mándaselo a alguien que tú crees que lo necesite. Si te bendijo a ti, estoy seguro que también les va a bendecir a ellos. Gracias por haber escuchado hoy. Nos vemos en el próximo capítulo.